Jueves 21 de junio con N. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hay, como es habitual, esta semana cada vez hay menos información de agenda, los periódicos cada cual sale por un sitio, aunque hoy es cierto que hay mucha coincidencia en los titulares que los irán viendo. Dice, por ejemplo, El Decano, el Diario Córdoba: la Junta seguirá reclamando más fondos para Andalucía, lo tienen a 5 columnas. Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, 4.000 millones más debido a la infrafinanciación autonómica. Asegura la presidenta andaluza que tenemos un mandato de nuestro Parlamento que voy a seguir defendiendo, entrecomillado, del Diario Córdoba. El Diario El Día también aborda este titular, en este caso en sumario, y titula: la Junta mantiene la exigencia de 4.000 millones a Sánchez, a Pedro Sánchez. La presidenta aplaza la reforma, el presidente aplaza la reforma a la próxima legislatura y solo hará un parcheo. También hay información al mismo tenor en el Diario ABC, pero en páginas interiores. Bueno, fundamentalmente de lo que se trata, como saben, la Junta de Andalucía lleva mucho tiempo requiriendo al Gobierno central, al Gobierno de Madrid, a Rajoy en aquel momento, que se modificara el actual reparto de fondos para las comunidades autónomas. Hay varios criterios que se utilizan a la hora de repartir los fondos estatales que van a las comunidades y cada comunidad propone que se acuerde el criterio que más le beneficie. Criterios, por ejemplo, de territorio. Las comunidades más grandes, más dinero. Criterio, por ejemplo, de población. Las más pobladas, más dinero. Criterio, por ejemplo, de necesidades, las que tienen una brecha con el resto en cuanto a los diferenciales. Si hay más diferencia entre la última y la primera, pues que lleva más dinero la última que la primera. Al final lo que se hace es un baremo complicado, complejo, en cuanto que se utilizan todos estos criterios, pero claro, unos priman más que otros. Cuando en Andalucía, que es de las comunidades que, como comprenderán, tienen más territorio, tienen más población y tienen más necesidades, reclama más fondos que el resto. La presidenta de la Junta de Andalucía, cuando gobernaba en Madrid, Rajoy, pues era muy beligerante contra el actual reparto de fondos públicos. Consiguió que el Parlamento de Andalucía, prácticamente por unanimidad, llegara a un acuerdo para exigir al Gobierno central, repito, entonces dirigido por Rajoy, reclamando una modificación, una reforma en el sistema de financiación. Y el ariete de esa modificación era la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que hoy es la ministra. Curiosamente, a ella ahora, a la ministra, le van a reclamar lo que ella como consejera reclamaba. La sorpresa ha sido cuando antes de ayer primero en el Senado y ayer en el Congreso, Pedro Sánchez admitió que no le da tiempo, dice él, que no da tiempo a modificar el actual sistema de reparto, con lo cual se deja pendiente para el siguiente ejercicio, siguiente legislatura, y que ahora no se podrá hacer. Ayer le reclamaron algunos partidos políticos esa modificación. Por ejemplo, Baldoví le dijo que no le votaron para esto, le votaron, cuando le apoyaron sin ser del PSOE en la moción de censura, le apoyaron para que modificara, entre otras cosas, para que modificara el actual sistema de fondos para las comunidades autónomas. Y Andalucía, que es una región de las pocas comunidades autónomas que tiene gobierno socialista, por lo tanto, podría haber algún tipo de connivencia en cuanto a tolerancia con lo que se decide de Madrid. También es cierto que Susana Díaz y Pedro Sánchez pues no son del mismo grupo, la misma familia socialista, con lo cual no se sabe si hay una razón motiva a la otra, es decir, el enfrentamiento de Pedro Sánchez y Susana Díaz hace que Pedro Sánchez no cumpla ese compromiso tan demandado en Andalucía, o viceversa, o que Susana Díaz, por su enfrentamiento con Pedro Sánchez, sea ahora más beligerante de lo que serán otros presidentes autonómicos, el de Aragón, por ejemplo, que también es socialista, o el de Valencia. Sea como fuere, la cosa es que Pedro Sánchez no va a modificar, va a parchear un poco, como señala algún periódico, va a parchear el actual sistema de reparto de fondos, pero no va a acometer la gran reforma que parece que todo el mundo pone sobre la mesa. Hay solamente un par de comunidades, País Vasco y Navarra, que tienen su propio sistema, porque viene de una época muy antigua, anterior al franquismo incluso, de los fueros, y que se salen del sistema de reparto. El resto, todos van a la misma filosofía, la misma estrategia. El Estado, las comunidades recaudan, entregan al Estado y luego reparte el Estado según las necesidades. El concepto, como saben, en España no se paga por pertenecer a una comunidad u otra, se paga por las rentas.
Es decir, da igual que sea un ciudadano de Baleares, que sea un ciudadano extremeño o que sea murciano, con lo cual se paga a título individual y luego el reparto se hace según esos criterios que les contaba yo antes, la extensión territorial, la población, las necesidades que tiene una comunidad con respecto a otra, el desempleo, por ejemplo. Es importante entender que una comunidad como Andalucía, con una altísima tasa de paro, necesite más fondos que una comunidad, por ejemplo, como Baleares, donde hay menor desempleo. Bueno, pues ahí está en esa película, y ayer la Junta de Andalucía, por boca de su presidenta, Susana Díaz, pues aseguró que se va a seguir reclamando esa cantidad. Hay una reunión pendiente entre Susana Díaz, presidenta del Gobierno andaluz, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, Gobierno central, para, bueno, no era para esto, era una reunión casi protocolaria al iniciarse un nuevo mandato en la Moncloa. Bueno, pues Susana Díaz ayer adelantó que será esta uno de los aspectos, uno de los puntos que van a plantearse sobre la mesa, y que Susana Díaz va a seguir reclamando en esos 4.000 millones de euros que le exigió a Rajoy. Aseguró Susana Díaz que hay un número importantísimo de andaluces que están o que estamos fuera del sistema porque no recibimos fondos del Gobierno central para nuestras necesidades, las de asistenciales, las sanitarias, las educacionales, todas las necesidades no están financiadas convenientemente. No es lo mismo sostener la educación en Andalucía que sostenerla en La Rioja, por el número de alumnos escolarizados. No es lo mismo tener los hospitales públicos andaluces que lo mismo que en Cantabria, por una mera circunstancia poblacional. Pero también hablábamos antes del paro. No es igual a tener una comunidad autónoma como Andalucía, con en torno al 30% de la tasa de desempleo, que una comunidad, como puede ser el caso, decía antes yo, Baleares, donde está la tasa muy bajita, o incluso Cataluña. Cada cual pide para lo suyo, que parece lógico, parece legítimo, parece exigible además, que cada presidente pida para sí lo mejor para su pueblo, pero bueno, ahí está la solidaridad interregional, que yo siempre he pensado es la que ha motivado todo este lío con los catalanes, una vez que ellos entienden que ellos son de los que más aportan y menos reciben, y eso motiva quizá estas pretensiones secesionistas, porque entienden que están financiando a otras comunidades, fundamentalmente a las más desfavorecidas, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, incluso Galicia, que son comunidades donde reciben más que aportan, aunque, como le decía al principio, no aporta a las comunidades, sino aporta a los ciudadanos. Y en muchas ocasiones, el ciudadano que paga sus impuestos en Madrid, realmente su actividad está en Córdoba. Por cualquier otra circunstancia que le interese a las empresas, radicarse en un sitio o en otro, no corresponde, no se paga de Andalucía a Madrid y vuelve, no va y viene, sino que se paga a título particular y luego se recibe con unas competencias descentralizadas como se estableció en nuestro marco constitucional. Titular, por lo tanto, para el diario Córdoba, que hemos visto en otros periódicos. El diario El Día elige otro titular más cercano, más local, que también ahí tiene su recorrido por otras portadas. Titula el diario El Día, 5 columnas, se lo están viendo: la alcaldesa anuncia un plan de impulso a los barrios deprimidos. Yo diría para los barrios, pero en fin, ahí está el titular que publican los compañeros del Grupo Llorí del diario El Día. Se destinarán, dijo ayer Isabel Ambrosio, se destinarán 4 millones de euros a las Moreras, a las Palmeras y al Distrito Sur. También dice que habrá 3 fases que se desarrollarán a lo largo de los próximos 4 años. Una información, como le digo, que también tiene referencia en otros periódicos. El diario Córdoba, por ejemplo, titula: los barrios más pobres tendrán planes para el empleo. Y también el diario a veces aparece algo, pasa que a veces tiene una portada más rara y lo tiene dentro. Básicamente ayer la alcaldesa, recuerde que hace 5 días tuvimos un informe que nos sacó los colores, cuando se detectó que 5 de los 15 barrios, bueno, son 3 de los 15 barrios más pobres, si quieren llamarlos así, de España, estaban en Córdoba. Hablamos de Palmeras, de Moreras y del barrio, de la zona sur de Córdoba. Bueno, realmente era Palmeras, la zona sur, y el Higuerón, unos barrios del Higuerón, una zona del Higuerón. Lo que pasa es que también Morera está en una fase, como saben, de barrio deprimido. La alcaldesa, que lo primero que hicieron del ayuntamiento fue negar la mayor, decir que ese informe correspondía a datos del 2015 y que los datos actuales no coincidían, los que tienen ellos, los que tenemos todos, con los datos que aportaba ese informe. Luego ha ido reconociendo con el tiempo que esa situación es cierta, que hay barrios muy deprimidos en la ciudad y que la diferencia que hay de renta, de bienestar social entre Palmeras y El Brillante es abismal y no se ha reducido en los últimos años. La siguiente fase municipal fue decir, de acuerdo, hay
hay problemas, pero no son culpa nuestra, son problemas estructurales que se arrastran desde hace 50 años y que no es tan sencillo recortar. Y vinieron a decir que poco a poco se están recortando estas diferencias. La siguiente fase de esta explicación de aquel informe ha sido pedir dinero para afrontar planes concretos, planes singulares para esta zona. Perdón, dice el diario, hemos visto en el Córdoba, por ejemplo, en el Día, se dan 4 millones, de los 4 millones, 3 los pone la Junta y 1 el Ayuntamiento. En principio lo que se va a hacer es diagnosticar algo, bueno, que le gusta mucho a las instituciones. Yo entiendo que tiene que saberse primero cuál es la enfermedad para tratarla, pero en este caso creo que la enfermedad es más que conocida, porque llevamos muchísimo tiempo hablando de los problemas de exclusión que se producen en Las Palmeras, en la barriada de La Morera, en los barrios de Guadalquivir, en la zona sur de Córdoba o en barriadas periféricas como es el caso de Higuerón. Está más que detectado cuál es el problema, fundamentalmente es un problema de integración social, integración laboral, de falta de oportunidades para los jóvenes, de desempleo. Bueno, si ahora hay que volver a diagnosticarlo, que se diagnostique de nuevo. Se va a contratar a 4 personas que se van a encargar de eso, de elaborar estudios, de cuáles son las necesidades para poner en marcha políticas directas, activas, tanto para el empleo como para la integración, como para la escolarización de los jóvenes. Aunque eso ya lo anticipo yo. No se sabe qué van a proponer, pero creo que está en la mente de todo el mundo que para integrar a barrios que tienen problemas fundamentalmente económicos, hace falta dotarles de formación de educación fundamentalmente, para que luego accedan a puestos de trabajo. Así que las líneas tienen que ir en ese camino. Supongo, y no es por ser mal pensado, que la única manera de hacer cosas ya es empezar con los diagnósticos, porque, como les digo, la propia barriada de Las Palmeras, hace unos meses, elaboraron su propio diagnóstico, un diagnóstico que fue aplaudido por partidos políticos, por agentes sociales, porque entendieron que no era un diagnóstico acertado, donde se reflejaban ya cuáles eran las carencias, cuáles eran los problemas y cuáles eran las soluciones. Así que si de verdad se quisiera actuar ya hoy, de hoy para mañana, se podría empezar aprovechando esos trabajos previos que ya hay. Y el de Las Palmeras nos sirve para Las Moreras prácticamente, nos sirve para la zona sur y también para otras barriadas con dificultades. En cualquier caso, bienvenido sea un programa singular que intenta acortar diferencias entre los barrios con menor poder adquisitivo, barrios con menor renta y los barrios con mayor renta de Córdoba. No porque nos moleste que haya barrios con más renta, sino porque se detecta en la ciudad esa circunstancia que les contaba, ¿no? Que hay zonas muy concretas que aunque en su día se intentó integrar, se convierten en pequeños objetos, es el caso de Palmeras o es el caso del barrio de Guadalquivir. Morera se ha quedado más integrado, zonas donde, bueno, son zonas de exclusión que se van cerrando sobre sí mismas, que los vamos olvidando, los vamos apartando, los vamos escondiendo de nuestro paso y que evidentemente no es esa la solución, porque quienes nacen ahí merecen tener las mismas oportunidades que quien nace en la Victoria, ¿no? El paso de la Victoria. Y no es cierto, la vida no le da a todo el mundo las mismas herramientas para salir del agujero, y en el caso de Palmeras, Morera, Guadalquivir o algunas otras barriadas es mucho más difícil conseguir integrarse, formar un proyecto de vida, y en eso hay que trabajar y es obligación hacerlo por parte de las instituciones. Las 3 fotos de los periódicos ya las han visto, son fotos para el partido de ayer, España-Irán. La del diario ABC a toda página, en la página 1, se ve a Isco y a Diego Costa celebrando el gol de España. España gana de rebote y sufriendo, titula el diario Vocento, al diario ABC del Grupo Vocento, que lo están viendo. El diario Córdoba es el momento en el que Diego Costa consigue, bueno, es un remate, creo que no es el del gol, pero bueno, Irán hace sufrir a España, titula. La Roja, entre comillas, La Roja vence por la mínima con un gol de rebote de Diego Costa en el minuto 54. Y el diario El Día, también en la celebración del gol, España se abre paso con fe, dice el diario El Día, un gol de Diego Costa hace justicia ante una cerradísima Irán y acerca los octavos de final. Bueno, pues España, ya se vieron el partido de ayer, consiguió imponerse con muchísimo trabajo, con muchísima paciencia, se impuso a Irán, que parecía que más que jugar al fútbol estaba intentando acabar con la moral de España, porque era un partido de estos partidos insoportables de ver, de impotencia absoluta, cuando un equipo se mete a 11 personas en su área y obliga a los 5 o 6 delanteros más, allí no había quien transitara. Esto hace temer el choque de ayer de España e Irán, más al margen ya de las facilidades que tiene un equipo u otro para abrir una portería, que España quizás le faltó algo de recursos. Digo que abre ahora una queja que ya se expresó hace algunos años. ¿Cuántas selecciones y por qué o para qué tienen que ir a un mundial? Yo no creo que Irán en ningún momento tuviera la pretensión de ganar ese mundial. Creo que para Irán sería todo un logro pasar a la siguiente fase.
Y, con todo el respeto para Irán y para otros países, pues están estorbando a las selecciones que sí que están intentando hacer un buen papel en el Mundial. El partido Irán-Marruecos, yo no lo vi, pero según dicen las crónicas, tuvo un resultado injusto, esa victoria de Irán, porque el partido fue como el de ayer. Irán se encerró, tuvo todo el partido encerrado y al final consiguió un gol de carambola y hundir a Marruecos y eliminarlo, que Marruecos sí que es una selección más trabajada, que sí que podía hacer algo, no digo ganar tampoco, pero sí podía llegar a un poquito más que podía hacerlo Irán. El problema es que hay que llevar a todos los países con las famosas cuotas, a todos los continentes, quiero decir, los países africanos, los países asiáticos, los países americanos, los europeos, y vemos como en este mundial hay países, hay selecciones, que es el caso de Irán o Arabia Saudita, que están en el mundial haciendo un papel, bueno, en un caso el de Irán, el de Arabia Saudí recibiendo goleadas, y el caso de Irán, pues haciendo el antifútbol, mientras que equipos como Italia o Holanda, por ejemplo, se han quedado fuera del mundial. En el mundial siguiente, creo que el siguiente o el otro, va a haber 48 selecciones, porque se quiere evitar precisamente eso, que haya países fuera. Disculpen. Pero eso va a propiciar que este tipo de partidos, España e Irán, se den mucho, porque habrá diferencias abismales de juego entre los equipos que van a por el Mundial, que van a ganarlo, y los equipos que lo que pretenden es, bueno, pues casi eso, una gesta que sería empatar contra España. Yo no sé hasta qué punto eso beneficia al espectáculo, y para los países donde el fútbol no tiene las pasiones, no levanta pasiones, como es el caso del Mediterráneo o de Europa en general o América del Sur, hasta qué punto un espectador de otro continente que entienda menos de fútbol viera lo de ayer un espectáculo que parecía jugar al frontón, era tirar para acá, para allá la pelota, y encima con la opción de que el equipo del antifútbol pueda incluso llevarse un buen resultado, que ayer estuvo a punto de ocurrir. Así que reflexión para todos, hasta qué punto es necesario un mundial de estas características o el que viene, el que se jugará en Norteamérica, en Canadá, México y Estados Unidos, donde habrá 48 selecciones. Ahí raro será el cruce que no sea como el de ayer. Un equipo grande que intenta como se abrir la lata y un equipo enrocado, metido en su área, todos los jugadores intentando que el balón no pase. Bueno, si eso es lo que pretende la FIFA, pues adelante. Vamos con los sumarios. El diario Córdoba, información local, trae una noticia que está en todos los periódicos, que muy sorprendente. Titula el diario Córdoba: el juez, se refiere a Rodríguez Laín, el juez investiga ahora a los bomberos que denunciaron amaño a las oposiciones. Es decir, ahora lo que ha hecho ha sido investigar a los acusadores e incluso acusarlos. El diario ABC no lo trae, la portada sí lo hace El Día, dice: el juez descarta filtraciones en las oposiciones a bomberos, da un giro a la causa y llama a declarar a los denunciantes como investigados. Recuerden el episodio. Se produjo un examen, un concurso de oposición para ingresar en el consorcio de bomberos de la Diputación de Córdoba. Se produce el proceso selectivo, examen teórico, práctico, psicotécnico, etcétera. Y cuando acaba todo el proceso, un grupo de bomberos acude a la Fiscalía a denunciar que ha habido amaño en esas oposiciones. Aseguran estos bomberos que las preguntas eran conocidas por un grupo importante de opositores, que jugaban con ventaja, por lo tanto, y que incluso se llegaron a realizar una especie de cursillo para un grupo de opositores a los cuales se facilitaba las preguntas y se les preparaba para aprobar el examen. Con lo cual, evidentemente, era un amaño de libro, era amaño de los que vienen en los manuales de texto. Se fue avanzando más, se acusó al alcalde de Priego de que había habido llamadas para que los suyos, los opositores prieguenses, entraran. Se habló de que había habido incluso una serie de... había unos lenguajes corporales, había que tocarse la oreja. Cuando llegaba un opositor de lo del grupo de beneficiados, se tocaba una oreja y el tribunal sabía que este pertenecía al grupo, que había que pasar, y le hacían otro tipo de preguntas en el psicotécnico o en la entrevista psicológica que se hace. Bueno, una serie de indicios que inicialmente llevaron a Rodríguez Laín a incoar un expediente, a abrir un sumario y a investigar incluso al gerente del consorcio de bomberos, a Juan Carandel, a la vicepresidenta del consorcio, a Dolores Amo, y a una serie de personas también relacionadas con el tribunal, con la UGT, que es quien domina el sindicato, que es el sindicato que suele imponerse las oposiciones, en las elecciones sindicales de la Diputación. Bueno, pues todo esto que iba transitando con su investigación ha dado un giro de 180 grados. Iba para allá y ahora va para atrás. ¿Por qué? Pues porque el juez, no sé qué habrá visto, no nos lo ha contado, pero ha decidido que todo lo que dijo hasta ahora no le vale. Ya dice, como señala el diario El Día, que no hubo filtraciones, aunque la instrucción fue él que la redactó y ponía todo lo que le he dicho, yo no he inventado nada, lo dijo el juez en el primer auto. Ahora dice que no hubo filtraciones, y es más, llama a declarar a los que acusaron
para que sean a los acusadores, para que sean ahora acusados. Habrá que ver también si encuentra el juez delito en las acusaciones que hicieron, si fue infamia, si fue difamación, si fue denuncia falsa, lo que el juez estime, si es que lo estima, y hasta qué punto tiene responsabilidad sobre el proceso. Viene a decir el juez que, de manera sorpresiva, sorprendente les digo, todo lo que él mismo dijo ahora lo ve inverosímil. Dice que no tiene sentido que si alguien conoce las pruebas se tire 4 meses preparando un examen, que lo hubieran resuelto en una tarde. Que bueno, a lo mejor tiene razón, pero fue él quien dijo que había habido indicios de que había una preparación concreta para una serie de personas. Dice el juez que es inverosímil que llegue una persona, se toque la oreja y eso le abra una puerta, porque eso solamente lo hizo una persona y no aporta ningún tipo de prueba, pero fue él quien introdujo ese elemento en el auto. Yo no sé qué le han contado, en la investigación quiero decir, en qué declaración, pero el juez, como San Pablo, se ha quedado del caballo y donde veía blanco lo ve todo negro o viceversa. La cosa es que ha dado un giro copernicano, un giro de 180 grados, y lo que antes parecía evidente que había habido una situación anómala, irregular, incluso delictiva en las oposiciones a bomberos, ahora, bueno, pues no pasó nada de nada y se tornan, las cañas se vuelven lanzas y los acusadores de entonces, los opositores que perdieron su plaza o que no la consiguieron, no la obtuvieron y denunciaron, ahora son los acusados y podrán incluso tener que responder delante de un tribunal. Bueno, seguiremos informando, pero el diario BBC, que fue quien más informó en su día de este sumario, de este auto de procesamiento, de la instrucción del juez Rodríguez Laín, no publica hoy nada, al menos en la portada, no me ha dado tiempo a mirar el periódico por dentro, pero en cualquier caso habrá que seguir investigando porque lo que dijo el juez sigue estando ahí, aunque ahora él mismo vea que no es constitutivo de delito, pero todo aquello que se publicó sigue estando publicado. Las hemerotecas no se borran porque el juez decida cambiar de opinión. De hecho, ha habido en los últimos días actuaciones judiciales, no digo que sean, bueno, por lo menos son curiosas. Saben que la jueza Laya está siendo investigada, incluso sancionada, por criticar la imparcialidad de algunos jueces, de algunos fiscales, dijo ella. Quiero decir con esto que hace 30 años no conocíamos nombres de jueces, nadie sabía cómo se llamaba un juez, ahora los conocemos a todos, sabemos si son cercanos al PP, si son cercanos al PSOE, qué vinculación tienen con qué asociación profesional, jueces por la democracia, jueces progresistas. Creo que la justicia debería ser bastante más imparcial y además parecerlo, y que no dependa en nuestro caso de que nos corresponda a un juez de un partido o de otro, porque es que sabemos hasta el nombre de los fiscales, conocemos qué fiscal es, y cuando a un proceso le toca un fiscal, los recusa, porque puede entender que hay algún tipo de animadversión, que me parece que es lo peor que le puede pasar a la justicia, que esté bajo sospecha su imparcialidad y su neutralidad. En este caso, yo no hablo de Rodríguez Laín, hablo de la justicia en general. Hemos visto el caso de La Manada, donde ha sido recusado o ha sido cuestionado un juez, el caso de Mercedes Alaya, recuerden el Baltasar Garzón, que fue apartado de la carrera judicial. Hay un juez que está ahora forma parte bueno, hay 2 jueces en el gobierno de Zapatero, con lo cual, cuando esta familia, con estos jueces, Carmen Marlasca y Margarita Robles, y hay también 1 o 2 fiscales, decidan volver a su carrera judicial, estarán señalados por pertenecer a un gobierno socialista, igual que Zoido, por ejemplo. No sé hasta qué punto es interesante esta contaminación del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, de quienes toman decisiones a la hora de mantener la independencia de la justicia, que creo que es algo que a todos nos interesa y nos preocupa, claro. Acabamos con la portada del diario Córdoba, titula que la Diputación reparte 17 millones para la mejora de infraestructuras provinciales. Creo que esa información aparece también en algún otro sitio, creo que lo he leído por ahí andará. Pero está en otros periódicos. Bueno, sí, en el diario El Día, la parte alta, titula: la Diputación impulsa varios programas de obras por 17 millones de euros. Ahí junto a Rajoy, lo ven debajo de la foto del expresidente. Y también aparece en otros sitios. Bueno, ayer hubo pleno de la Diputación y se aprobaron los planes provinciales, los planes de obras, que es un mecanismo que tiene la Diputación, hablamos ya ayer de este asunto, para impulsar pequeñas actuaciones, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, algunas son de un par de millones de euros, otras son de 60.000 euros, son actuaciones, algunas más grandes, otras más pequeñas. Digo, son actuaciones en los municipios que tratan, primero, de corregir algunas deficiencias, algunas carencias que tengan los pequeños ayuntamientos, que tienen poco presupuesto o nulo para afrontar estas obras, y además también para revitalizar la actividad constructiva de construcción en los pueblos. Bueno, pues ayer se aprobó este
un nuevo paquete que incluye en torno a 17 millones para mejora de infraestructuras provinciales. Hubo cierta polémica porque el Partido Popular dijo que el triunfalismo con el que ayer desayunábamos, recuerden que ayer decía en los periódicos que la Diputación había ejecutado ya el 98% de las obras, dijo Lorite que eso era falso, directamente que era falso, que lo que había ocurrido es que se habían renegociado algún tipo de obras, que había obras que no se habían ni empezado siquiera y que esa cifra se la inventó el presidente de la Diputación. Los planes provinciales siempre han tenido su polémica, traen polémica fundamentalmente porque el reparto de unos criterios objetivos, habitualmente se reparte que lo pide, que lo solicita, muy pocos pueblos se quedan sin el reparto, pero es verdad que unas obras se empiezan antes, otras se arriman al periodo electoral, otras se piden dos y se aprueba una, y si además no se ponen en marcha, a veces se utiliza como elemento electoral. No de este gobierno, también del gobierno anterior, el que ejerció el Partido Popular. Recuerden, María Luisa Ceballos, presidenta de Diputación, también recibió sus críticas por los planes provinciales y por ese tipo de actuaciones que lo que pretenden es eso que dicen los periódicos, mejorar las infraestructuras provinciales. En cualquier caso, se aprobó ayer esos planes, tiene ahora su periodo de ejecución, hay que licitar, sacar los concursos, licitarlos, contratarlos y ejecutarlos. Bueno, pues según los que gobiernan todo va sobre ruedas y según los que están en la oposición, pues aquello va a trompicones y en algunos casos ni siquiera ha empezado a funcionar. Más cosas. El diario El Día, en la parte local, lo que nos queda, titula "El profesorado pide más recursos y la equiparación de salarios". Hablamos de la educación infantil. Asegura a los profesores de infantil que hay una desatención absoluta por parte de la Junta hacia este sector de la educación, la de los más pequeños. Vienen a decir, aunque no lo dicen con todas las letras, sí que lo digo yo, que la Junta está más interesada en concertar estas plazas con guarderías, con escuelas infantiles, que en dotar convenientemente de recursos a la educación pública de las escuelas infantiles. Saben que por ahí circulan más de un estudio que aseguran que una plaza en infantil de la privada es mucho más barata que una plaza en la infantil de la pública. Bueno, en general, una plaza escolar en la privada es más barata que en la pública, fundamentalmente porque los sueldos son más bajos, los que cobran los profesores de la privada son más bajos que los que cobran de la pública, y que el mantenimiento de un centro ajeno es más barato que el del centro propio. Eso hace que las plazas sean más caras de la pública que la de la privada. Claro, la otra parte de la balanza está que la educación pública nos iguala a todos, democratiza la formación, mientras que la educación privada, bueno, pues según quien pague, más o menos, pues tiene acceso a mejores recursos, recursos de infraestructura, bibliotecas, polideportivos, gabinetes de idiomas, y la pública no siempre están convenientemente dotados. Ahora la protesta viene, como les digo, en la infantil. Dicen que la excusa que pone la Junta de Andalucía, dicen los profesores, que la excusa que pone siempre la Junta es que ha habido un descenso demográfico muy importante y no hay alumnos para para rellenar las clases, ¿no?, para completar las aulas. Sin embargo, aseguran ellos que hay casos puntuales que ellos controlan de escuelas que piden más y más, escuelas privadas, plazas, porque sí que aumenta el nivel de solicitudes. Citan, por ejemplo, la Fuensanta, en el caso de Córdoba, o Baena, por ejemplo. Dicen que hay sitios en los que se están reduciendo las plazas públicas y se están aumentando las plazas privadas. Bueno, ellos lo achacan un poco a lo que yo les digo, a que la Junta les sale más barato concertar con una guardería, piensen en la guardería de su barrio, y esa guardería, que la atienden pues un par de chicas habitualmente, que son recién licenciadas habitualmente, o no, como sea, ¿no?, que atienden a 30 o 40 chavales, niños y niñas, pequeñitos. Es más barato para la Junta pagar ese concierto con esa guardería que no dotar a un colegio de infantil. Y algo que protestan los profesionales porque entienden que eso no hace sino vaciar de recursos a la educación pública y enviarlos a la educación privada. Vamos avanzando, vamos terminando. El diario ABC, la portada, trae un par de temas locales. Por ejemplo, dice 410 puestos en la nevera municipal desde los años 90. Los empleos previstos y sin cubrir suponen el 15% de la plantilla del ayuntamiento. Bueno, en este caso, y debe ser cierto, yo no he contrastado la información que publican los compañeros de ABC, pero siendo cierto lo que diga este artículo, sí que es verdad que hay muchos factores que hacen
que existan este tipo de problemas de personal en el ayuntamiento. Es verdad que ha habido puestos que por sus circunstancias peculiares tardan mucho en cubrirse, otros puestos que se han ido amortizando y otros puestos que durante la época de crisis, recuerden, el Gobierno central, el de Madrid, incluyó una tasa de no reposición que impedía que se cubrieran las plazas que se quedaban libres. Porque, recuerden, gran parte la crisis se provoca a partir de que crecen los déficits institucionales, el del ayuntamiento, la diputación, los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y también el del Gobierno. Y lo que se pretende es ir recuperando ese déficit. ¿A costa de qué? A costa del empleo público, por ejemplo, y a costa de recursos para la actividad pública. Bueno, pues en esta situación, estas circunstancias, se perdieron muchísimos puestos de trabajo en los ayuntamientos. Como les digo, a consecuencia de que se perdía una plaza, se jubilaba el titular, la titular de esa plaza, y no se reponía su puesto de trabajo, sino que se cubría por el resto de compañeros. Eso ha ido haciendo que con el tiempo se pierdan plazas. Y luego, además, como dice el diario ABC, hay otros puestos que directamente están ahí. Son oposiciones que en su día se convocaron o no se convocaron o se anularon y se quedaron los puestos ahí pendientes. Entiendo que habrá una explicación singular para cada uno de los supuestos, de los casos, y que cada cual tendrá su motivación. Hemos visto las últimas semanas protestas de los bomberos de Córdoba reclamando que se aumente la plantilla, la policía local también. Vimos protestas en Alcorsa reclamando más conductores. Conocemos las deficiencias que tiene, por ejemplo, el área de contratación municipal, ferias y festejos. Hay departamentos muy singulares, muy concretos, que están mucho de cara al público, donde conocemos las carencias de personal. Bueno, supongo yo que se irá corrigiendo a medida que haya fondos para hacerlo y que tampoco creo que esté en ánimo del ayuntamiento bloquear su propio desarrollo, su propio funcionamiento. Entiendo que serán otro tipo de razones. Terminamos, dice el diario ABC, que Ambrosio, se refiere lógicamente a la alcaldesa Isabel Ambrosio, Ambrosio recuerda al Cabildo que la visita nocturna a la mezquita costó 1,2 millones públicos. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, se mostró ayer convencida de llegar a un acuerdo con el Cabildo sobre la visita nocturna a la mezquita catedral. La regidora recordó que este producto turístico contó en sus inicios con el apoyo de las instituciones públicas que inyectaron 1.200.000 euros. Bueno, como saben, el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Cabildo expira en agosto. Lo normal es que ninguna de las partes lo hubiese denunciado y se hubiese prorrogado automáticamente, pero el Cabildo ya ha anunciado que no le gusta tal y como está y que quiere incluir alguna modificación en alguna de las condiciones. No tenemos más datos. Nadie, que yo sepa, sabe qué quiere hacer el Cabildo con el convenio, si quiere aumentar dotaciones, si quiere reducir horas, si quiere... no sé qué quiere, nadie lo sabe. La cosa es que ese anuncio del Cabildo, que algunos achacaron a un tema político por el enfrentamiento que se produce casi diario entre la Iglesia y el Ayuntamiento por varios frentes, y otros entienden que no, que es una adecuación, una adaptación con el tiempo. Pasan muchos años desde que se firmó el acuerdo, estaba gobernando Rosa Aguilar, si recuerdan, y que hace falta modificarlo. En cualquier caso, todas las partes, Cabildo y Ayuntamiento, insisten en que el acuerdo es necesario, que Córdoba necesita un aliciente, un atractivo para el ocio nocturno, como es el de la visita nocturna a la mezquita catedral. Por cierto, titula el diario ABC solo mezquita, se le olvidó poner catedral, y entendemos todos que ese acuerdo es imprescindible. Supongo que nadie se subirá a la parra, nadie pedirá nada imposible y que habrá acuerdo, pero sí que habrá un toque de atención ya interesante a la hora de entablar nuevas relaciones, sabiendo que la situación no es tan pacífica como a veces nos quieren hacer ver. Y para terminar, se me ha pasado en la parte alta del diario ABC una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, el de las ermitas, y titula el diario ABC: el obispado culmina la restauración del Sagrado Corazón de Jesús. Es una obra, todo el mundo la conoce, de Lorenzo Coullaud Valera, que tenía un proceso muy serio de grave deterioro. Había una serie de, si la recuerdas, se han pasado por allí en los últimos años, había muchos hongos en la piedra, había una serie de daños estructurales, incluso bacterias, se dice, lo que hubiera. La cosa es que ha habido un proceso largo, un proceso de restauración, se ha limpiado la imagen, se le han aplicado unos biocidas para evitar que se reproduzcan esa proliferación de hongos, de microorganismos, de líquenes que estaban afectando la imagen, no solamente estéticamente,
que, si la recuerdan, pues está un aspecto de piedra vieja que tenía esta imagen, sino también en cuanto a su salud, en la salud de la imagen, porque bueno, se tiene un deterioro importante que puede hacer que se quiebre. Saben que un líquen que se meta en una grieta puede hacer que aquella pequeña grieta se convierta en una herida mucho más profunda. Ya se ha puesto, ya luce la imagen original, la de Lorenzo Coullaud, y que por cierto se celebrará muy pronto el 90 aniversario de su bendición. Así que para los creyentes, el Sagrado Corazón de Jesús sigue bendiciendo a Córdoba desde las alturas con ese nuevo look, que es un look antiguo, pero que para los más jóvenes seguro que nunca vieron la imagen con este aspecto que ahora presenta. Aquí lo dejamos, como cada día, les agradezco su atención, les invito a que sigan con la programación, ahora con Café y Media, y mañana viernes tenemos un nuevo capítulo de este repaso diario de la prensa cordobesa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.